Bienvenidos al 28º encuentro de Cerámica en Casa. Soy Eva Gastaldo de Artes del Fuego del Parque del Conocimiento, que está ubicado en Posadas Misiones, Argentina. Y ahora estamos emitiendo en directo desde Oberá. El tema de hoy es mostrarte sobre el horno número 3, el horno de 23 por 46 por 35 centímetros de altura, que nos da aproximadamente 37 litros, calculado para funcionar en 4.000 watts o 4.400 watts, lo que es lo mismo a decir 4 kilowatt hora o 4,4 kilowatt hora. Recordad que 1.000 watts son 1 kilowatt. Bien, y vamos a hablar un poco de la potencia, porque muchos preguntaron cómo determinan o cómo sacan la potencia que le van a dar al horno. Nosotros hacemos cálculo de resistencias. En base a eso, sabemos qué longitud de alambre cortar y colocar para una determinada resistencia conectada en un determinado volumen. Voltaje. Ahora estamos trabajando con hornos monofásicos, ¿no? Pero no hacemos cálculo de la potencia para el horno, simplemente analizamos las tablas de datos de quienes venden hornos eléctricos de nuestro país, de Alemania, de Estados Unidos, de España. Entonces, cada fabricante tiene un volumen en litros o medidas interiores del horno, que es lo que mirás vos cuando estás buscando comprar un horno, y del otro lado o en algún lugar de la tabla hay una columna que dice potencia. Entonces te dice 3 kilowatt hora, 6 kilowatt hora, 12 kilowatt hora. Entonces esa relación entre volumen y potencia es la que nosotros conocemos, investigamos y después llevamos esa potencia o esa relación de volumen-potencia a nuestros hornos. Hoy, la verdad que no sé muy bien qué te voy a decir, porque estuvimos trabajando hasta hace un rato, se quedó Tato de largo al mediodía, gracias a Benamar, Gustavo también, y hace un par de horas prendimos el horno número 3. Está funcionando con cables de 4 milímetros, una ficha de 20 amperes, está funcionando en 17 amperes y 3.700 y pico de watts. Queríamos que funcione en 4.000, quizá después le aumentemos la potencia, pero vamos a ver qué tal va la curva. Está prendido con algunas placas refractarias adentro y ahora está en 850 grados. Así que te voy a ir comentando de a poco algunas novedades y después pasamos a mostrar el horno número 3 y hacemos algunos comentarios que tienen que ver con la potencia. Primer tema. Algunos preguntaron por la fibra cerámica. La fibra cerámica es un material del cual nos tenemos que cuidar mucho y podés tomar la decisión en base a tus principios de directamente no usarla. Es un material altamente aislante, es un aislante térmico fantástico. Yo no estoy promocionando el uso de la fibra cerámica, te estoy describiendo objetivamente alguna información que pude investigar, la solicité, me la enviaron, yo te la comento. Nosotros hacemos hornos de ladrillos K26, llegamos a usar ladrillos K28, K30, tenemos nacionales, importados, hacemos hornos con fibra cerámica. La fibra cerámica, recordá que es un material que viene en diferentes presentaciones, viene a granel, en soga, en placas, usamos la fibra en manta, para la común, la estándar para 1260 grados. Después tenés otra antiguamente venía para 1430, que era verde con algo de cromo, y ahora tenemos la novedad de la Super Bull HT para 1300 grados, de la cual te quiero comentar, es una manta importada. Bien, los hornos, como te decía, los hacemos, como es un acumulador de calor, necesitamos que la caja esté hecha con material aislante, ¿sí?
Entonces, los hacemos de ladrillos refractarios aislantes, ya explicamos que los compactos no los usamos, los hacemos de ladrillos aislantes y fibra, y también de fibra sola. Ahora, la novedad no hace que cambie la manera de cuidarnos cuando construimos un horno con alguna parte de fibra, si es que acaso lo hacemos. Usamos guantes de nitrilo, ya te lo dije, barbijo y un pilotín de nylon descartable. Entonces, acá te muestro la tapa del horno número 2, a ver si la ves de cerca, con engobe refractario. Vas a ver una variación de color. El engobe más blanco tiene 70 de kaolín y 30 de óxido de aluminio o alúmina. El más gris oscurito tiene 30 de tincarseta, 30 de kaolín, 30 de chamote refractario fino impalpable de Refratex y 10 de óxido de aluminio. Y 5% de silicato de sodio que cumple la función de fundente, lo fija. Nosotros le damos una mano a pincel grueso, muy fina, la capa fina. Entonces, no es un engobe decorativo en este caso. Cumple la función de protegernos a nosotros. Ni siquiera nos interesa proteger la fibra. Es una cuestión de salud. Entonces, la fibra, algunos preguntaron por qué la ponemos así de canto. Nosotros la ponemos de canto porque tiene mayor resistencia. Cortamos tiras y las apilamos. Lo hacemos hace muchos años y es la manera en que resiste más. Entonces, de un lado de la tapa tenés chapa. Del otro lado, en la cara caliente, tenés el engobe refractario. Entonces la fibra queda encapsulada y no nos perjudica. Ahora, al respecto de la fibra, quiero agregar que estamos trabajando con la fibra cerámica en un horno eléctrico que tiene atmósfera estática. Es decir, no es un horno a leña ni un horno a gas a donde hay circulación de gases a alta velocidad, porque lo que nos perjudica de la fibra cerámica es el desprendimiento de partículas, porque las partículas tienen forma de espinas, entonces si los gases circulan a alta velocidad pueden desprender partículas de fibra que se van por la chimenea y después quedan suspendidas en el ambiente, o si estás armando un horno y no tenés cuidado, no te proteges o sacudís la manta de fibra, claro que vas a generar partículas en el espacio que son altamente nocivas. Entonces, lo que no queremos es, yo uso fibra en este horno que es de atmósfera estática y segundo nos protegemos, no generando polvo de fibra cuando manejamos el material. La novedad es que Fabiana Sacknum, no me acuerdo bien los nombres, pero me atendió súper amablemente porque yo le quería preguntar la curva que hace para sus esmaltes cristalizados, no porque me interesara hacer esmaltes cristalizados, porque quería ver la velocidad, porque yo una vez hablando con Marta Farías, me explicaba, tenía uno de esos hornos de pared finita, que el horno tardaba 8 o 9 horas hasta llegar a la velocidad final, entonces necesitaba un horno de mayor potencia, que llegara a 1260, 1280, que es no recuerdo a qué temperatura trabajaba, pero en menos horas, 5 o 6 horas. Entonces, a raíz de eso, me muestran la foto del horno y era de fibra, pero una fibra certificada como material no cancerígeno. Entonces me puse a investigar porque en el momento se me vino a la mente que mirando los catálogos de los hornos Naverterm de Alemania, también hay una parte que dice material certificado como no cancerígeno. Entonces, llamé a la firma, en realidad escribí un mail y ellos me llamaron para darme explicaciones. A Carbo San Luis, que vende Morgan, aislantes, que son los que tienen la fibra esta. Te digo el nombre, Superbull HT,
o se escribe super WOOLHT. Podés exponerla por corto espacio de tiempo a 1300 grados. ¿Y cuál es la característica de este nuevo material? Que tiene baja biopersistencia en el cuerpo. Es un avance. Yo no quiero incorporar ningún tipo de fibra en mi cuerpo, pero esta lo que tiene es que cambió la composición de la fibra, entonces tiene la posibilidad o la propiedad de hidratarse. Entonces el cuerpo la hidrata, la fragmenta y se elimina más rápidamente. Objetivamente tenés que ver esto, ¿es un avance? Es un avance. Tienen un certificado de un laboratorio que experimentó, analizó el material de Alemania y certifica esto. Entonces, baja biopersistencia, se hidrata, se fragmenta y se elimina. Ahora, lo mejor es seguir cuidándonos como hasta ahora y no incorporar ningún tipo de fibra a nuestro cuerpo, obviamente. Ahora después, porque tengo unas imágenes de PowerPoint sobre el horno número 3, tengo un cuadro muy interesante para quien esté interesado en usar esta fibra u otras, porque yo hasta ahora, y esto tiene que ver con la reestructuración del conocimiento, pensaba siempre que tener la fibra a 1260, la de 1430, bueno, ahora esta de 1300, y tenía en mente siempre una sola temperatura de servicio final. Y en este cuadrito en realidad hay tres temperaturas. Una temperatura que es mucho más baja para servicio continuo. O sea, la fibra HT, que soporta 1300 grados, soporta 1300 grados en un corto espacio de tiempo. Entonces, las tres temperaturas son una mucho más baja de servicio continuo, después una más alta, que es la temperatura a la que podés exponer el material un corto espacio de tiempo, y después más temperatura que ya no soporta. Entonces es interesante tener esto como dato a la hora de pensar la construcción del horno cuando uno está seleccionando materiales. Bien, esto quería comentar en relación a esta nueva fibra que apareció en el mercado hace, acá, por lo menos en Argentina, 4 o 5 años, es importada y que se está usando en otros países para la construcción de hornos eléctricos, para cerámica. En relación a eso, y también mis comentarios fueron sobre el engobe. Este engobe no lo inventamos ahora o no lo empezamos a fabricar ahora. Nosotros hicimos nuestro primer hornito de fibra cerámica ya por el año 90, 1990, ya pasaron 30 años. Y desde ese momento nosotros nos manejamos así, porque por supuesto que leíamos todos los artículos que advertían sobre lo perjudicial de la fibra. Entonces, la modalidad para protegernos fue chapa, la del horno, y la fibra encapsulada entre esa chapa y el engobe refractario. Bien, con esto paramos ahí. Ahora, hay algunos que se han planteado, o yo me doy cuenta, vi unos mensajes, no puedo responder todo, pero a veces los leo, aunque no logre responder todo, y dicen, profe, yo no entiendo, etcétera. Bueno, entiendo que es un tema más complejo lo que estamos haciendo, porque estamos construyendo un horno eléctrico y nos pusimos a hacer cálculo de resistencias. Pero no te sientas mal por esto. Hay una serie coreana en Netflix que se llama Está bien no estar bien. Y a mí en el momento se me ocurrió, está bien no entender. Es parte del proceso de enseñanza y parte del proceso de aprendizaje. Así que no te sientas tan mal por no entender. Para eso uno repregunta, uno experimenta, uno repite explicaciones, uno ataca o reestructura el conocimiento. Y pasa el tiempo y uno se va dando cuenta, en este caso, de cómo funciona un horno eléctrico y cómo uno puede calcular las resistencias.
quiero mostrarte algo, de nuevo, que no va dirigido a los que entienden, porque los que entienden ya lo entendieron. Yo voy a enchufar acá una resistencia de cuarzo, que es, fíjate, es una resistencia, es un tubito de cuarzo, de los que se usan en las estufas. Si yo conecto el cable que tiene tensión con el neutro, si los toco se produce un cortocircuito. Pero ya dijimos, y lo volvemos a repetir, adentro de este tubito de cuarzo hay una resistencia de alambre para resistencias, con una aleación especial. Entonces, cuando conecto la tensión, no se genera un cortocircuito, se genera calor. Y si vos manejás el cálculo de resistencias, podés darle más potencia o menos potencia. Voy a apagar la luz. Bien, me cociné. Entonces, si ya entendiste, sé solidario con el que no entendió. Entonces, quiero aclarar algo antes de mostrar el horno 3. Esto es lo que nosotros manejamos. R, resistencia. Tenés que acostumbrarte a la unidad que mide o que expresa la resistencia al paso de la corriente eléctrica, que es el ohms. Entonces, nosotros usamos esta fórmula. R es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Esta potencia, nosotros, ¿de a dónde la sacamos? La sacamos de los catálogos de quienes venden hornos y dicen tantos litros, tanta potencia. Por supuesto que no fijamos el voltaje. Ahora estamos hablando de hornos conectados monofásicos en 220 volts. Entonces, fíjate vos que ya dijimos, voltaje al cuadrado, en este caso en Argentina es 220, pero podría ser 110, 120 volts. 220 por 220, 48,400. En el caso del horno 3, por ejemplo, queremos darle 4.000 watts o 4 kilowatt hora, porque vimos en los catálogos que un horno de esas medidas más o menos tiene 4.000 watts. Espera que voy a sacar mi calculadora, si tenés una ahí, 48,400 dividido 4.000. Me da 12,1 ohms de resistencia. R es igual a 12,1 ohms. Otra cosa, o sea que vos, si tenés 12,1 ohms de resistencia conectados a 220 volts, te va a dar esta potencia. 4.000 watts o 4 kilowatt hora. Después, calcular la longitud del alambre de un determinado grosor para que te dé esta cantidad de ohms y por lo tanto esta potencia. Ese es otro tema. Ahora escribo la formulita que estamos usando. Pero para entender el concepto o la idea de más potencia, menos potencia, acá en Misiones, también en Brasil, si fuiste de veraneo por ahí a Brasil, te habrás dado cuenta que son muy comunes o de uso frecuente las duchas eléctricas. ¿Qué tiene una ducha eléctrica? Si la desarmás, adentro tiene una resistencia. Entonces, también tenés un botoncito que aumenta la potencia o disminuye la potencia. Si aumenta la potencia, agua más caliente, más gasto de energía. Si baja la potencia, agua más tibia, más fría. Lo sentís en el cuerpo, menos consumo de corriente. Y fíjate vos, imagínate que, a ver si podemos dibujar acá, esta es la resistencia de la ducha. Fíjate duchas Lorenzetti, por ejemplo.
Entonces, acá tiene tensión y acá tiene el neutro. Esto es en 220 volts. Entonces, si tenés el cable, si tenés las conexiones en las puntas, acá hay una determinada cantidad de ohms de resistencia al paso de la corriente. Entonces, eso te va a dar el agua a una determinada temperatura. Ahora, si vos conectás la tensión más cerca del neutro por acá, acá hay menos o más resistencia al paso de la corriente. Como es menos longitud de alambre, acá hay menos resistencia al paso de la corriente y sube la potencia. Acá el agua va a estar más calentita con esta conexión. Y si conecto acá, va a hervir. Y si conecto acá, produzco un cortocircuito, porque no hay resistencia entre el cable que tiene tensión y el neutro. Espero no haber empeorado la situación, la comprensión. Con esto vamos a lo siguiente. Longitud de alambre. O sea, qué largo o qué longitud de alambre corto para un determinado volumen. Entonces, habíamos dicho que ponemos la cantidad de ohms total, 12,1 ohms, sobre, acá va la cantidad de ohms o la resistencia por unidad de longitud. Entonces, ¿te acordás que miramos? Acá yo tengo, por ejemplo, la tablita del alambre Cromalloy 1400, que es lo que saca de internet o de quien te vende el alambre, que puede ser Resistón 140, Cromalfe Super, Cantala 1, Cromalloy 1400, son todos buenos alambres. Yo compro ahora, tengo el más barato. Bien, entonces, cada grosor de alambre tiene un valor en ohms, o sea, tiene una determinada resistencia al paso de la corriente por metro, que es lo que pongo acá. Entonces, si el alambre es más grueso, baja la resistencia acá, y por lo tanto suben los metros. Si el alambre es más fino, aumenta la resistencia por metro. Y acá me van a dar menor cantidad de metros. Es una cuestión lógica. Dejemos esto atrás. Vamos, te muestro rápidamente, porque quiero mostrarte cómo está construido el horno número 3, que todavía lo estamos probando, pero todavía está en construcción y está funcionando, ahora está en 899, 898. Hacemos el cálculo del horno número 3, que de las potencias posibles, porque uno en realidad no tiene una potencia exacta, uno tiene tiene un margen de menor o más potencia, que depende mucho de también la temperatura máxima a la que querés trabajar habitualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el horno 1 y 2 nosotros le dimos la menor potencia posible y andan muy bien. Por supuesto que los llevamos a 1200 grados, pero yo te los recomiendo para 1100. ¿Por qué? Porque a 1200 se frenan y quedan en 1 grado por minuto o menos. Entonces, es importante, si vos querés que al final, no es lo mismo un horno para trabajar a 1100 que uno para trabajar a 1200 o 1230, que uno para trabajar a 1280 o 1300 grados. Hay una pequeña variación en kilowatt, en potencia, que uno debe ir aumentando en base a la temperatura que querés trabajar y también en base a si el horno es de fibra o si el horno es de ladrillo. Bien, vamos al horno 3 concretamente. Horno 3, vamos a ponerle acá 37 litros, porque tiene 23 por 46
por 35 centímetros de altura. Esperen que vamos a ver si tenemos bien los datos, corroborando estas cuentas, 23 por 46 por 35. Me da 37.000 centímetros cúbicos, 1.000 centímetros cúbicos son 1 litro, así que está bien, 37 litros. Le vamos a dar 4.000 watts o 4 kilowatt hora de potencia. Esto va a funcionar en 220 volts, que es el voltaje en Argentina, monofásico. Y mira, hacemos eso que ya te mostré, cómo saco el amperaje. Fíjate qué importante prestar atención y entender algunas cosas en relación a la potencia. Acá tenés la potencia, 4.000. Divido la potencia por el voltaje, dividido 220, me da 18,18 amperes. Ahora el hornito está más o menos en 3.750 watts, está un poquito abajo de 4.000 watts, y nos dio 17 amperes, pero está funcionando con un enchufe común de 20 amperes, cable de 4 milímetros, ya tengo que sacar cuánto tiempo lleva prendido, va por 900 grados, y el cable está frío, el enchufe está frío. Entonces, si vos sabés la potencia y el voltaje, vos solo podés sacar la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente como la velocidad de la corriente, para que te imagines. Y todos los artículos soportan una determinada intensidad, un determinado amperaje y no más. Entonces, por ejemplo, esta ficha, aunque luce muy reforzada y linda, una de esas fichas que dijimos, fichas industriales, dice 16 amperes. Entonces no puedo poner en esa ficha de 16 amperes este horno que anda en 18. Hoy dudábamos, con Tato decíamos, ponemos la de 20 saltamos a una de 32. Bueno, nos pusimos la de 20 porque teníamos solo una de 20. Ahora no está tibia, está fría, el cable está frío, cable de 4 milímetros. También nosotros, si tenemos siempre sobredimensionamos los cables, las llaves, los enchufes, las llaves no, porque son una protección, pero los enchufes y los cables sí. Por ejemplo, no dudamos en poner un cable de 6, aunque quizá de 4 funcione. Y más si hay algunas distancias importantes al tablero, etc. Entonces, fíjate vos, qué importante tener este dato, que es la potencia. Si vos en el manual de tu horno tenés la potencia expresada en kilowatt, no te bloquees. 1 kilowatt son 1.000 watts, así que si vos te compraste un hornito y dice 6 kilowatts, 6 kilowatts, son 6.000 watts. Mira, vamos a suponer que vos te compraste un hornito monofásico de 6.000, o sea, de 6 kilowatts, pero yo lo digo en watts, 6.000, divido por 220 volts, me da 27,27 amperes. Entonces, fíjate qué importante, igual esto que lo haga un electricista matriculado, pero qué importante como ceramistas entender esto. Si tenés un horno de 6 kilowatts monofásico, tiene 27,27 amperes. Puedo poner un enchufe de 32 amperes. Entonces, saber esto, manejar este conocimiento, me permitió elegir el enchufe adecuado. Después, a ver, otra cosa. Saber para qué me sirve saber la potencia. Tu hornito tiene 6 kilowatts, o este que vamos a hacer tiene 4. Vayamos a al horno 3 concretamente.
4 kilowatt hora. Y yo acá estoy pagando 7 pesos el kilowatt en la boleta. Depende, hay lugares que me pasaron que pagan 9 pesos el kilowatt y en algunos lugares 5 pesos el kilowatt. Entonces, en este caso, 4 kilowatt hora, 4 por 7 pesos, 28 pesos por hora estoy gastando. Y ojo que yo estoy gastando 28 pesos por hora de quema con el horno. Este horno ahora no tiene programador, capaz que después se lo instalamos. Ahora está enchufado o tiene una llave y está prendido de manera continua. Si vos tenés el horno con un programador, el programador depende la curva que vos programaste, cargaste y echaste a andar, él va a estar prendiendo y apagando, o sea que no es, en una hora no está la resistencia conectada o calefaccionando los 60 minutos, ¿sí? Pero suponiendo que el horno calefacciona o tiene las resistencias prendidas los 60 minutos, bueno, 4 kilowatt, 7 pesos el kilowatt, 4 por 7, 28 pesos por hora. ¿Sabes el consumo? Fíjate qué importante manejar esto de la potencia. Después, lo otro, ya sigo con esto porque después me olvido. Te quiero mostrar un cuadro. Estamos explicando la importancia de la potencia. Lo de la resistencia del horno 3 ya lo seguimos porque es muy fácil. Te quiero mostrar, fíjate este cuadro de los conos pirométricos Orton. Yo uso los conos pirométricos, es una manera de medir la temperatura. Nosotros no los podemos usar todas las quemas porque están carísimos o a nosotros nos cuesta comprarlos. Entonces, usamos los conos en la primera quema o segunda quema, por ejemplo, de este horno nuevo. Yo ahora no le puse conos, pero le pondría 12 conos, 4 en el piso de abajo, 4 en el piso del medio, 4 en el piso de arriba, distribuidos, incluso, no sé, podría 5 por 3, 15, pondría 15 conos. Entonces lo que haces es un mapa térmico. ¿Qué es un mapa térmico? Darte cuenta de las zonas más calientes o más frías de tu horno, o si acaso tenés la suerte de que funcione parejo, espectacular. Si todos los conos se doblaron iguales, el horno es parejo. Nosotros ahora tenemos 2 termocuplas, 2 pirómetros portátiles TESS. Estamos viendo que tiene una diferencia de temperatura de abajo a arriba, pero la tienen muchos hornos. Pero vamos a relacionar el tema de la potencia con la medición de la temperatura con los conos. Yo ahora tengo conos, ¿viste la fila de arriba que dice autos soportados? No, no tengo de esos. Tengo los de la otra columna que dice conos grandes. Fíjate que hay 3 columnas en celeste. La del medio dice conos grandes regular. Y después en el renglón de abajo, fíjate que hay una velocidad de calentamiento para los conos, grados centígrados por hora, para los últimos 100 grados. Así que no importa si vos templaste 6 horas, no, eso no es importante. Lo importante son los últimos 100 o un poquito más. Entonces, por ejemplo, yo mido la velocidad de calentamiento del horno después de los 1100 grados, porque voy a llevar el horno a 1120, 1200, perdón. Después de los 1100 mido la velocidad de calentamiento, porque voy a ir a 1210, 1220. Entonces, fíjate que el cono regular grande, no el autoportante, el común, tiene 2 columnas. Estoy hablando de la columna del medio celeste. En esa columna dice 60 grados por hora y 150 grados por hora. El hornito 1 a 1200 andaba, así como yo te lo presenté y lo armamos con la resistencia de 1800 watts, monofásico, 6 litros. Después de 1200 andaba a 1 grado por minuto, o sea, 60 grados por hora.
Y fíjate que si vas en la columna de la izquierda está el número de cono. Nosotros estamos trabajando con el cono 5. ¿Lo ves al cono 5? Ahora con la vista trata de ir por el mismo renglón, la misma fila, a la columna celeste del medio. Entonces, a una velocidad de calentamiento de 60 grados por hora, o sea, 1 grado por minuto, el cono se dobla a 1184 grados. Eso es bastante lento, ¿sí? 1 grado por minuto, 60 grados por hora. Pero si el horno subió a razón de 150 grados por hora, 150 grados por hora, el cono se dobla a 1205. Así que no te tenés que engañar, cuando quemás con conos, tenés que ver la velocidad de calentamiento después de los 1100 grados. O si vos estás trabajando a 1280 o 1260, yo miraría la velocidad después de 1180 o 1160. ¿Sí? Entonces, vos me preguntás, ¿qué tiene que ver esto con la potencia? ¿Qué tiene que ver esto con la potencia del horno? Bueno, para un mismo volumen podés asignarle diferentes potencias. Depende. Si vas a trabajar a 1100, cuando yo digo 1100 es servicio lo habitual, lo frecuente. ¿Por qué? Porque vas a quemar a 1040, 1060, 1080, etc. Entonces, para eso es una potencia. Si vos vas a trabajar a 1200, 1230, es otra potencia, quizá 1 kilowatt más. Y si vas a trabajar a 1300 grados, le subiría otro más. Entonces, ejemplo, ejemplo, esto es redundante. Un hornito de 60 o 70, vamos a redondear, 70 litros. Esos hornitos típicos de 40 por 40 por 40 o 45 por 45 por 50, etcétera, que andan en 70, 80 litros. Una cosa es ponerle 5 kilowatts y medio, 6, si vas a trabajar a 1100, 1200, pero si vas a trabajar a 1300, aunque no trabajes a 1300, pero pensás quemar habitualmente gres a 1260 o 1280, yo a ese mismo hornito que le doy en baja 6 kilowatts, le daría 7,5, 8. Y Naverterm, los hornos alemanes, tienen uno al que le dan 9 kilowatts, pero me fijé la columna y dice 1340. Entonces, ellos tienen hornos de muy bajo consumo, pero si vos seguís leyendo, dice para escuela, para hobby, etc. Si es para trabajo profesional, ponele que entendamos por eso un trabajo intensivo, o estás haciendo unos esmaltes y necesitas que el horno no vaya a 60 grados por hora, que vaya a 150 grados por hora, tiene que tener resto de potencia, no solo para mantener la velocidad que querés, sino para llegar a la temperatura que querés. ¿Bien? Entonces, no es cuestión de hacer un concurso a ver quién hace el horno de menor potencia, porque en algo va a repercutir, ¿sí? En algo va a repercutir la menor o mayor potencia. Vamos a salir de esta y déjame, te muestro. Vamos a terminar el cálculo de la resistencia. Hoy estamos un poco dispersos. Bien, entonces, vamos acá. Vos ya te sabés que R es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. 220 al cuadrado sobre 4000, 48,400 sobre 4000. Esto, como acá tengo R, acá me tiene que dar ohms. 12,1 ohms. Entonces, si vos respetás la cantidad de ohms conectados a 220 volts,
podés hacer una resistencia de alambre de 1,8, de 2, de 2,2. Si respetás esto, siempre te va a dar esta potencia con este voltaje. Yo acá en el taller, primero hicimos un ensayo con 1,8 y nos calzó justo el de 2 milímetros. Tenemos cromaloid de 2 milímetros y después ya saltamos, tengo un rollo de 2,5, me faltaría uno de 2,2. Pero mirá cómo quedó, longitud de alambre. Longitud de alambre. Yo acá vamos a borrar un poco, porque en realidad esto me quita, bueno, longitud de alambre. Tendríamos que poner acá que estamos trabajando con alambre de 2 milímetros. ¿Ah? Y el alambre de 2 milímetros tiene 0,46 ohms de resistencia al paso de la corriente por metro, o sea, por unidad de longitud metro. Ese es un dato que tenés que tener a vista. Y si tenés alambre de 1,8, el de 1,8, 2,2, 2,2, bien. Entonces, la longitud del alambre es igual a la cantidad total de ohms de la resistencia sobre los ohms por unidad de longitud o ohms por metro. 0,46 ohms por metro. Esto ya lo hicimos. Simplifico las unidades y esta cuenta nos da 26,3 metros. Nosotros creo que redondeamos para arriba, más los chicotes, por eso nos terminó dando en vez de 4.000, acordate, más alambre, más ohms, más resistencia y baja la potencia. Entonces terminamos entre 800 y 3.750. ¿Bien? Igual es bueno saberlo. Estamos conscientes, recién medimos el amperaje, estamos en 17 amperes. Vamos acá a la longitud de alambre. Entonces, yo voy a borrar porque no tengo espacio, pero ya sé que la longitud de alambre son 26 metros. Te lo dejo, mira, queda acá porque así queda grabado, de alambre de 2 milímetros. ¿Qué estamos usando? Cromaloy 1400. Podría ser Cantal A1 de 2 milímetros. Esto no es 20, es 2 milímetros de diámetro. ¿Está? Entonces, yo sé que R, vamos a borrar esto también, le vamos a poner acá 4.000 watts, R, ya sabemos que es 12,1 ohms y esto es 220 volts. ¿Ah? Entonces, yo sé que la longitud de alambre que recién acabamos de sacar nos dio 26,3 metros. Estos podrían ser, vamos a dejarlo en 26,3, aunque nosotros redondeamos. Para nosotros son 2.630 centímetros. Bien, enrollamos el alambre en un eje de 7 milímetros. Entonces, ¿cuál fue el largo de una espira? Acordate que era pi 3,1416 por, y poníamos el diámetro del eje 7, más un diámetro del alambre 2, o sea que acá es 9. Entonces, déjame ver, 3,1416 por 9 nos dio 28,27, estos son milímetros, o 2,82 centímetros, que es lo mismo. Entonces, ¿qué cantidad de espiras voy a sacar si enrollo
esta longitud de alambre en este eje de 7 milímetros de diámetro. El ejecito que estamos usando es un hierro trafilado, acero 1045 de 7 milímetros. Es muy perfecto, viene para hacer ejes. Entonces, enrollo este alambre en esto y me da, acá vamos a poner número de espiras o de vueltas, porque lo que estamos viendo es si el alambre nos va a dar un resorte que entra en el horno. Uy, me estoy muriendo de calor, te cuento. Bien, ahora lo apago. Número de espiras va a ser igual a la longitud total, 2630 centímetros, dividida por la longitud de una vuelta, 2,82 centímetros. Esto nos da 900, son valores aproximados, porque yo redondeo, 932 espiras o vueltas. Cuando hablamos de resorte, porque ahora vamos a poner acá, resorte compacto, que es sin estirar. Y acá, resorte estirado. Estirado. Bien. El resorte compacto es este. Ya te lo mostré. Esto es otra resistencia de otro horno, alambre enrollado en un eje de 20 milímetros. Pero este es el resorte compacto, que resulta de enrollar el alambre en el eje. Nada más. Entonces, el resorte compacto es igual a 932 vueltas por 2 milímetros. O sea, cada vuelta tiene el ancho del grosor del alambre o el diámetro, 2 milímetros. 932 por 2, 1864 milímetros, lo que es igual a 186 centímetros. Eso me da el resorte compacto. Habíamos visto la regla o sugerencia del manual de estirar 3 veces eso, 186 centímetros por 3 me da 558 centímetros de resistencia para poner dentro del horno en los canales. Vamos a borrar de nuevo. Entonces, acá te pongo resorte estirado, tengo 558 centímetros de longitud. El resorte estirado sería la resistencia de alambre terminada, tal cual la vas a colocar y la vas a usar así. Entonces, esto me tiene que entrar en el horno. El horno 3 tiene 2 ladrillos, ahora te muestro, a ver, vamos a hacer, tiene en cada cara lateral 6 canales por 46 centímetros cada uno, pero esto en una cara. Entonces, a ver, ahora con las fotos vas a entender perfectamente a dónde salen 6 canales de 46 centímetros. Un minuto. 6 por 46. Entonces, en una cara tengo 276 centímetros de canales. Una cara lateral. Este horno yo elegí calefaccionarlo en las 2 caras laterales, nada más. Un costado y el otro costado. 276 centímetros de canales en cada cara. 276 por 2 caras, porque son 2 caras laterales calefaccionadas. 276 por 2, 552 centímetros.
Espectacular, estoy feliz porque coincide. Esto es cuestión de estirar un poquito. Estos son los canales del horno, 552. Solo tenés que estirar un poquito menos. Ahora, ¿se entendió? Creo que sí. Nos coincide perfectamente que la cantidad de metros de alambre de 2 milímetros para 4000 watts de potencia conectados a 220 volts, enrollados en un eje de 7 milímetros, estirando ese resorte 3 veces la longitud, me da un resorte estirado, o sea, una resistencia de alambre terminada, que no solo me da la potencia que quiero, 4000 watts o 4 kilowatt hora, sino que me entra perfectamente en los canales que tiene el horno para colocar las resistencias. Bien. Ahora, yo... me olvidé, a ver cuántos metros son. Nosotros no hicimos una sola resistencia. Y ahí ya empiezo a responder otras inquietudes que surgieron. El largo del alambre 26,3. Vamos a redondear en 27. 4000 watts, 27 metros de alambre de 2 milímetros. Entonces, nosotros no cortamos un solo pedazo de 27 metros, cortamos 2 de 13,5 metros. Entonces, armamos las resistencias, 13,5 metros para una cara y 13,5 metros para la otra. Entonces, si se me funden las resistencias en uno de los dos lados, en una de las dos caras, esto me permite hacer un recambio de resistencias de un lado. También podría haber elegido, uno puede hacer las resistencias, cada dos canales las saca afuera y si se funden las resistencias en alguno de esos puntos, recambia solo eso. Te muestro cómo está conectada la resistencia de lo que ahora vas a ver. Imagínate que este es el horno visto de atrás. Entonces, acá tenés una base y acá tenés... Imagínate que estos son 3 ladrillos de canto. El horno acá tiene 23 centímetros. Acá tiene 35 de altura. De acá, desde el piso hasta acá. Tiene tapa superior. Entonces, imagínate que le pusimos 6 canales. Los ladrillos con los canales, ya viste cómo los trabajamos, cómo los hacemos en el video 23 o 24, creo. Bien. Entonces, pusimos 13,5 metros en estas resistencias y 13,5 en estas resistencias. Entonces, afuera del horno sale este alambre y este alambre, pero también sale este alambre arriba. Estoy hablando afuera del horno, que se conecta acá a una bornera, acá a otra bornera, y acá hicimos un puente, o sea, que no cambia la potencia ni la resistencia, no cambia absolutamente nada. Si sacás las resistencias con chicotes afuera y las conectás con borneras, ¿por qué puse un cable acá de 16 milímetros? Porque afuera no quiero resistencia al paso de la corriente. El horno afuera tiene que estar frío, no tiene que estar caliente. Tiene que calentar adentro del horno. Entonces, acá tengo tensión y acá tengo el neutro. Después, al chasis, que este va a tener un chasis de chapa, voy a conectar un cablecito que va a tierra, que es la jabalina de cobre enterrada en la tierra para que tenga descarga a tierra.
Entonces, acordate que el enchufe que yo ahora puse tiene 3 patas, es de 20 amperes. Uno tiene tensión, el otro tiene neutro y este tiene tierra. Tiene un símbolo tierra que ahora no me lo acuerdo, pero es tierra, este. ¿Sí? Entonces, nosotros pusimos los 4000 watts, los 27 metros, dividiéndolos 13,5 de un lado, 13,5 del otro. Acá se junta una resistencia con la otra, así que son una sola. Tensión, neutro, son 220 volts. Esto lo quiero cumplir. Y así está funcionando el hornito. Te muestro. Uy, no, se fue la hora. Bien. A ver. Te muestro un paso a paso rápido. Acá nos quedamos en el encuentro anterior. El hornito 3, 37 litros, 4000 watts o 4 kilowatt hora, 12 ohmios de resistencia o 12,1, 220 volt, 18 amperes. Alambre 26,3 metros de 2 milímetros. 12 canales de 46 centímetros, que te da esa cantidad de centímetros de canales que hicimos en la pizarra. Esto no es el horno 3, solo te muestro ahí un ensayo que hicimos de cementos refractarios. Yo te recomiendo el que nosotros usamos de cemento, el mismo engobe que usamos para la puerta de fibra, y te repito la fórmula: 30 de alumina, 30 de tincarseta, 30 de kaolín, 30 de chamote refractario fino, no chamote común, chamote refractario fino, eso da 90, más 10 de óxido de aluminio, más ya 80, o el que tengas, ahí tenés 100, más el 5% de silicato de sodio. Anduvo muy bien, lo quemamos a 1200, quedó repegado. Bien, vamos, acá tenés el engobe que tiene el de la derecha 70 de kaolín, 30 de alumina, sin silicato. El de la izquierda es el que te acabo de decir. Eso nos protege la salud de la fibra. La fibra quedó encapsulada entre el engobe y la chapa, más la atmósfera estática del horno. Creo que no estamos expuestos a partículas voladoras de fibra. Ahí lo ves más de cerca. Acá te digo, parimos para trabajar el alambre de 2 milímetros. Era durísimo, nos costó porque hace mucho no lo manejábamos, veníamos trabajando con alambres más finos. Ahí tenés la mitad del alambre, porque el total lo cortamos en 2. Una vez que lo enrollamos, lo dividimos en 6 por cantidad de espiras exactamente iguales, porque queremos que cada canal tenga las resistencias perfectas. Entonces ahí Tato está contando con la hoja de trincheta espira por espira. Entonces las dividimos en 6, ahí hay 5, pero ya falta para un solo canal más arriba. Bueno, y fuimos estirando, esa es la pared armada sobre la mesa. Fuimos estirando el alambre entre 2, acordate que si el resorte tiene 10 centímetros tenés que estirarlo hasta 30. Lo estiramos por 3 veces, nos quedó bastante bien. Ahí tenés el alambre estirado y el alambre sin estirar. Nos ayudamos con pinzas, con unos pedacitos del mismo eje de 7 milímetros, cortamos 2 pedacitos de 30 centímetros y lo usamos para dar vuelta a los resortes, para un lado, para el otro. Ahí tenés una idea. Una pared nosotros trabamos los ladrillos, por eso ves medio, 1, medio, y arriba 2 enteros. Cada ladrillo tiene 23 centímetros, así que 23 más 23, 46. Y tenés 6 niveles de canales, 46 por 6, para cada pared. Ahí tenés un detalle más de cerca de cómo iba quedando el armado. El armado te tiene que quedar sin tensiones y perfecto en la mesa. Lo mismo, ahí terminamos.
Esto no tiene ni chaveta, clavija, alfileres, nada. Está el alambre estirado, acomodado en su canal. Y ahora para la prueba armamos el horno sin ningún tipo de cemento. Nosotros lo vamos a desarmar y lo vamos a volver a armar con esa misma mezcla refractaria que te dijimos. Ahí tenés el interior del horno. 46 en el lado largo, 23, porque adentro fíjate que entró un ladrillo entero, 23 de ancho por 46, la base. Las dos puntas son ladrillos lisos y ahí ves lo que estábamos trabajando en la mesa. Son 46 centímetros de canales por 6 niveles o 6 filas. Acordate que el calor se transmite por radiación principalmente en los hornos eléctricos. Entonces, estas dos caras calefactoras están a 23 centímetros una de la otra. Nos parece, nosotros, este es el cuarto horno que hacemos con este formato. Nos parece una buena opción. Quizá le vamos a levantar la potencia, para eso tenemos que hacer otro juego de resistencia, porque como está hecho con ladrillos, este horno tranquilamente lo podés llevar a 1260 y quizá le esté faltando un poquito más de potencia. Ahí lo ves armado, no tiene nada de cemento. Nosotros para probarlo ahora le pusimos los esquineros y las varillas roscadas, como al horno 1 y 2. Pero a este horno le preparamos un chasis. Es decir, que la chapa va a quedar separada del ladrillo aislante 2 pulgadas. Y esas 2 pulgadas las vamos a rellenar de fibra. Entonces, la fibra queda escondida entre el ladrillo aislante K26 y la chapa del chasis. Ahí ya ves unos soportes que pusimos en el piso. Allá atrás ves la puerta. La puerta, porque esto tiene tapa superior, la puerta ya está engobada. Ahí tenés los canutos de porcelana para que las resistencias no toquen la chapa. Igualmente, acordate lo que dije. Voy a desarmar el horno, le vamos a sacar las varillas roscadas, los esquineros, y este horno va a quedar armado así como está con cemento dentro de una caja metálica. Pero entre la caja metálica y los ladrillos va a haber 2 pulgadas de fibra. Ahí tenés, esto es muy importante, presta atención. Esa es la placa, es nuestro material de estivas. Es la mitad de una placa de mulcorita, no cordierita, ni carburo de silicio porque no la podemos comprar. Mulcorita, tranquilamente podés trabajar a 1250. Alguno va a decir no es para más. Bueno, trabaja tranquilo a 1250, 1260, no más. Son placas de 12 milímetros de espesor. Las partimos al medio y me da una placa de 20 por 40. Y me gusta porque el horno tiene 23, o sea que del lado a donde menos tiene, al costado de la placa, tiene 1,5 centímetros, y en las puntas la placa tiene 40, el horno 46, así que tenés 3 y 3. ¿Por qué es importante? Porque si tenés un cuenco con el ala o un plato o algo que sobresale, aparte tenés la comodidad de poder meter y sacar la placa sin rasparte las manos. ¿Bien? Esto es para que entiendas que dividimos el alambre en dos. Entonces, la mitad de la longitud del alambre está en las resistencias de un lado y la mitad del otro lado. Esto no va a quedar así. Ahora, después de la primer quema, estamos viendo, vamos a hacer 1 o 2 quemas, lo vamos a desarmar y no van esos esquineros, ni varilla roscada, aunque lo podríamos dejar así. No va. Lo vamos a armar dentro de un gabinete metálico y le queremos aumentar la aislación. Nos gusta la aislación térmica más robusta. Y lo que te muestro es, abajo, podés ver abajo, tenés la salida, la entrada y la salida de la resistencia. Ahí tenés 2 cablecitos de 4 milímetros. No están calientes.
no se calentaron, están perfectos. 4 milímetros de cable es la entrada de tensión y neutro. En uno está la tensión, en el otro el neutro. Y arriba, ¿por qué está ese cable grueso de 16 milímetros? Porque es una unión, un puente, ahí no tiene que haber resistencia al paso de la corriente. Lo que sí me podés observar, que ya no lo pudimos hacer por cuestión de tiempo, el chicote doble. ¿Te acordás que yo te dije que los chicotes de resistencia tienen que salir dobles? ¿Por qué? Porque afuera del horno nos queremos resistencia, queremos bajar la resistencia. Entonces, afuera el alambre no se calienta. Adentro del horno está al rojo, ahora está en 950 grados. Y afuera no, los alambres, los cables están totalmente fríos, ¿eh? Pero para lograr eso es mejor hacer los chicotes dobles. Bien, pero estamos probando el horno. Ahí ves cómo hicimos ya te dije cómo hicimos la puerta, poniendo la fibra en forma de tiras de canto, resiste mucho más, es un material muy tierno. Y ahí ves los agujeros para las varillas de acero inoxidable, tiene como 13 centímetros de espesor. Y ahí le están pasando el engobe. Y ya no te puedo hablar más de esto, vemos, porque la próxima quiero parar con hornos eléctricos y vamos a mostrarte cómo hacer un horno a leña sencillo, muy económico, que en realidad es usado por todos los ceramistas en todos lados. Si mirás en internet, hay muchas versiones del mismo horno y realmente es una linda manera de empezar. Yo te voy a mostrar, para no dejar esto inconcluso, el horno funcionando. A ver, esperemos no quemar la notebook. Ahí está funcionando. Este espacio que sobra entre el horno y la chapa es el espacio que va a ocupar el gabinete metálico. Yo me voy a poner ahora unos guantes. Mira, estos son guantes, no son de amianto, pero son unos guantes preparados, no son comunes, son para altas temperaturas, ¿sí? Entonces, vamos a ver si apagamos esto un poco. Está tranquilo, las resistencias muy parejas, funcionando perfecto. Bueno. Fue un placer, realmente fue un placer, buen fin de semana. La otra semana, por compromisos ineludibles, tengo que hacer los encuentros el martes y el viernes, pero a las 15 horas. Vamos a tratar de ponerle un poco más de onda a esto, porque lo de los hornos eléctricos no sé a quién le interesa, o creo que no a todos. Entonces vamos a mostrar lo del horno a leña, y te voy a mostrar cómo fabricarte una termocupla tipo K. Aunque si podés comprarla, comprala. Pero saber fabricar una termocupla tipo K te va a permitir arreglar si se te rompe una o tener alguna de repuesto, cambiarla, etc. Un abrazo, fue un placer. Hasta el próximo encuentro, el número 29.